Buenas tardes. Comienzo con Hebreos 11:6, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y me llama la atención esta palabra imposible, que quiere decir que es algo sumamente difícil o que es algo muy, muy imposible, algo que no puede ser posible. Voy a comenzar hablando de los deportistas. Me gusta poner este ejemplo. Y cuando digo deportista, me refiero al que practica cualquier tipo de deporte. Esos deportistas, que sea quien sea, o sea el deporte que practique, dan su máximo rendimiento. Ellos deben ejercitar bastante, deben entrenar consecutivamente para estar en forma, para dar lo máximo de ellos en su momento apropiado, ya sea una competencia o cualquier cosa que vayan a hacer, ellos deben estar en forma. En una ocasión me encontraba orando y el Señor me dice, la fe es un músculo que tiene que ejercitarse. Me llamó mucho la atención porque por eso es que puse el ejemplo de los deportistas. Porque si vas a estar en forma para algo, tienes que ejercitarte, tienes que practicarlo, tienes que estar en forma. Y la fe, por eso puse este ejemplo, tiene que ser como los deportistas, tienes que ejercitarla. Todos los días tienes que ejercitar la fe. Siempre he sido una mujer de fe y humildemente digo que he sido probada en esto. Muchas veces he sido probada y sé que tenemos que vivir por fe, aunque a veces nos duela, aunque a veces resulte difícil, aunque a veces lloremos por las circunstancias que estamos pasando, hay que vivir por fe. Tenemos que ejercitar ese músculo. La palabra de Dios en 2 Corintios 5:7 dice, vivimos por fe y no por vista. Pero también el apóstol Pablo dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Reflexionando en esto me transporto al tiempo de Moisés, donde sucedieron tantos milagros. Los israelitas fueron testigos de tantos y tantos milagros. Ellos vieron cómo el mar rojo se dividió en dos. Ellos comieron pan enviado del cielo, pan que Dios envió, el maná, cuando estuvieron caminando durante 40 días por el desierto. Vieron como una vara se convirtió en serpiente, y así sucesivamente fueron testigos de muchos milagros de parte de Dios. Quiere decir que ellos presenciaron milagros, que ellos lo vieron, ellos sí pudieron verlos. Y eso debe ser algo grandioso, eso debe ser algo hermoso, algo maravilloso, ver con nuestros propios ojos esas grandezas que Dios hace. Eh, y aún así, ellos presenciaron estos milagros, pero ellos no obedecieron. Aún así, ellos se rebelaron contra Dios y dudaron si Dios lo podía llevar a conquistar la tierra prometida. Aún con todos los milagros que ellos pudieron expectar, ellos dudaron. Entonces yo me digo, ¿cuántas pruebas pasamos nosotros? ¿Cuántos momentos difíciles no afrontamos? ¿Cuántas bendiciones no anhelamos? Y vivimos quejándonos cuando tenemos la respuesta en una decisión que solo tú y nadie más puede tomar esa decisión, y es tener fe. Algo que empuja a creer que hay alguien que, aunque no ves, te apoyas en él, alguien que te abraza, alguien que te cuida, te protege, y alguien que te responde por tu fe y por todo lo que pides. A veces digo, sentimos el aire en nuestra cara y ¿acaso lo vemos? Eso es tener fe. Así es la fe, creer en algo que no ves, pero que esperas. No nos quejemos como el pueblo de Israel lo hacía. Ejercita tu músculo. Mientras más lo hagas, más fuerte serás. ¿Estás enfermo?
ora con fe, creyendo que vas a ser sano. Tú solo lo puedes hacer. Todo se dificulta, ora con fe, con la palabra de Dios, derribando todo lo que no te deja continuar. Tu hija está enferma, tu hijo está enfermo, tu hija se está muriendo. Y hago una pausa aquí. Voy a hacer una pausa aquí. Mi esposa y yo fuimos probados en algo bien difícil y digo que sí, que fuimos probados porque anhelábamos tener una niña y yo no podía. Yo era epiléptica y la medicina que tomaba me impedía tener una hija sana. Podía nacerme con labio viperino o con la columna abierta. Y aún así en un descuido salí embarazada y tuve a mi hija. Eh, Nació con muchos problemas porque nació antes de tiempo y tuvo muchos problemas. La niña se estaba muriendo, la niña tenía un derrame, los médicos no sabían por dónde estaba, de dónde era ese derrame. Todo el que entraba a ese cuarto del hospital salía llorando. Todos nos miraban, a mí y a mi esposo, y veían que estábamos aparentemente tan tranquilos y no podemos negar que por dentro nos dolía, estábamos sufriendo. Pero de nuestra boca nunca salió una queja, nunca salió un porqué. Al contrario, nos apoyamos en la palabra de Dios y creímos que si Dios nos dio esa niña, Dios tenía un plan y Dios la iba a sanar o la iba a salvar. Y nos apoyamos con fe y creímos y nuestra niña, gracias a Dios, fue sana y es un testimonio de los tantos que por fe creyendo puedo dar, pero ya eso será en otra ocasión. Nuestra niña se nos iba como agua entre las manos y Dios lo hizo. Eh, ¿Alguien de ustedes nos vio llorando? ¿Alguien nos vio quejándonos? Solo el que nos tenía que ver, nuestro Dios. Solo Él nos vio. Solo Él miró nuestro corazón que estaba todo estrujado, todo lastimado, todo dolorido, pero solo Él. A Él nos quejamos, a Él fuimos. Señor, ayúdanos, Señor, danos el valor, danos la fuerza para afrontar esto, porque sabemos que tú lo vas a hacer. Y así mismo fue, nuestra niña fue sana, le creímos a Dios y fue sana. Nuestra hija fue sana. Fue una decisión que tomamos, el creerle a Dios. No había alternativas. Prohibido llorar y prohibido quejarse. Lo hicimos porque entendimos que si Dios nos la dio, vuelvo y repito, Él mismo, así como abrió el mar rojo, Él mismo iba a permitir que nuestra hija se salvara. Y solo quien tiene que ver esas lágrimas, solo quien tenía que ver nuestro corazón era Él y solo a Él fuimos. ¿Qué quiero decir con esto? Ejercita ese músculo. No llores, no te quejes, no te lamentes. Ves con el único que puede consolarte, con el único que te puede dar esa victoria, con el único que te puede levantar, con el único que te puede ayudar a salir afuera de ese problema, el único que responde tus oraciones. Y al final verás lo que es tener una medalla. Al final verás cómo pudiste librar la batalla. No dejes ejercitar ese músculo poderoso, que con ese músculo ejercitado agradarás a Dios. Tendrás la victoria que busca, así como ese deportista que tanto se ejercitó, así mismo lo vas a hacer tú. No te des por vencido. Sigue por fe. No importa lo que tus ojos vean, no importa la circunstancia, sigue adelante con la fe, sigue creyendo al Todopoderoso, sigue caminando mirando al invisible, al que siempre está contigo, al que guía tus pasos. Sigue creyendo, hermano, no te rindas, por fe. Bendiciones.